Soy Ángela Posada Swafford, periodista científica aquí en el podcast de Intelecta. Y resulta que hoy hablamos con Óscar Pupo y con Aimer Maturana. Y aprendimos cosas como las siguientes. Número 1, que el petróleo es mucho más que gasolina. El petróleo es ropa, son plásticos y son un montón de otros productos que ni siquiera nos imaginamos. Número 2, hablamos de hidrógeno verde y hablamos de cómo la diferencia de salinidad en el agua puede realmente producir energía. Como habrán adivinado, la charla es sobre energías renovables, transición de energía y todo eso que debemos estar haciendo, pero para antier. Bienvenidos al podcast Intelecta. Una de las estrategias de apropiación social del conocimiento que desarrolla en Colombia la Universidad del Norte para visibilizar la actividad científica de sus investigadores. Bueno, hoy vamos a hablar de energía, transición energética, huella de carbono, cómo está Colombia en materia de producir y gastar energía, qué nos depara el futuro. Para eso tenemos dos geniales investigadores, Aimer Maturana y Óscar Pupo. Aimer, cuéntanos de ti, de tu especialidad, tus intereses. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Aimer Maturana Córdoba. Yo soy ingeniero químico de la Universidad de América. Tengo una maestría en ingeniería ambiental de la Universidad de los Andes y un doctorado en ciencias térmicas y fluidos de la Universidad de Sao Paulo. Llevo aquí en Uninorte ya 5 años. Bueno, yo inicié en la industria, después pasé a la autoridad ambiental y luego nuevamente a la industria. La última empresa donde trabajé fue en el Centro de Investigaciones de General Electric. ¿En Vizcayuna? No, en Río de Janeiro. Okay. Allá montamos el 5º centro de investigaciones. Soy de Quibdó, Chocó, y pues un apasionado por la ingeniería, por la docencia, Claro. La industria, el agua, la energía, eso para mí. Y la aplicación de todo esto. Y la aplicación de todo eso, por supuesto. Bueno, Óscar, cuéntanos de ti. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Óscar Pupo. Yo soy ingeniero mecánico, egresado acá de la Universidad del Norte y también realicé mi maestría en ingeniería mecánica acá en la Universidad del Norte. Desde que empecé mis estudios de posgrado, pues he estado trabajando en temas relacionados con energías renovables. En mi maestría estuve trabajando sobre aplicación de microalgas para producir biodiesel y tratar de capturar CO2. Trabajé un tiempo en la industria, luego una empresa de producción de tuberías de acero para el sector de oil and gas, y después me decidí a hacer mi doctorado. Lo realicé en la Universidad de Sheffield en el Reino Unido y estuve trabajando temas relacionados con integración energética en Colombia. Ese fue mi tema de tesis. Y estoy vinculado en la universidad como docente de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Y me encargo básicamente de las asignaturas de energías alternativas, a veces mecánica de fluidos y termodinámica. Es genial oír hablar tanto de energías alternativas. Yo me acuerdo que hace 20 años uno no oía tanto de eso, uno lo oía como si fuera ciencia ficción, que sí, que por allá en 50 años, pero en realidad entonces estamos en un momento en que más nos vale, ¿cierto? Empezar a pensar. Claro, y yo creo que las energías alternativas siempre han estado ahí, y como el mundo va cambiando, el mundo va mutando, sus necesidades también van cambiando, sus retos, sus desafíos, eso hace que empiece a echar mano de esas tecnologías que probablemente teníamos ahí rezagadas o que en un momento de la humanidad no eran viables, bien por cuestiones económicas u otro tipo de situación, ahora lo sean, y empezamos a botarle corriente a ese tipo de cosas. Y ahí es como se va dando ese desarrollo. Ese interés crece y el desarrollo pues también se va dando porque se empieza a meterle más plata, a invertir más en ese tipo de cosas y así es como se van. Sí, o sea, no es que sea imposible, pero si bien Colombia es un país que produce petróleo y carbón, entonces es interesante como ese país con esta necesidad y eso es lo que nos da de comer. Entonces, ¿cómo vamos a saltar esa cosa, ese salto cuántico, pero ¿o no es tan cuántico, Óscar? No, realmente es una transición y como todas las transiciones toman tiempo. Eso no puede hacerse de un día para otro. Se necesita tener como una especie de puente y tiene que ser una transición suave para que no nos afecte en otros aspectos como el aspecto económico. Claro. Casi que el 50%, un poco más del 50% de las exportaciones de Colombia son carbón y petróleo y dependemos mucho de esos ingresos.
sobre todo en esta coyuntura global actual después de una pandemia y ahora con una guerra en Europa, pues ese tipo de cosas tienen que hacerse de una manera gradual. Y además Colombia es uno de los países que tiende a ser muy vulnerable a los efectos del cambio climático. De hecho, lo estamos viendo con todas esas inundaciones y todos estos fenómenos del niño y de la niña, que son fenómenos cíclicos, pero cada vez por el efecto del cambio climático se están haciendo más frecuentes y terminan afectándonos de una manera importante. Sí, ese es un problema enorme. A ver, yo pienso en países como Alemania, que suspendieron cuestión de usar carbón. Y las plantas nucleares también, ¿no? Ah, sí, exacto. Ahora, yo no sé en Estados Unidos cómo está eso de las plantas nucleares. Creo que es al revés. Creo que allá quieren más plantas nucleares. Sí. Hay algunas que están en este momento en desmantelamiento por presión social. Política. Presión Sí. política, Ajá. presión social y eso. Pero en general no se ha visto ese movimiento tan fuerte como en Alemania, por ejemplo. Sí, pues es decir, es que eso requiere un jurgo de plata y un montón o sea, yo no sé, el gobierno alemán no sé cuánto se habrá gastado en ayudarles a estos productores de carbón a pasar a otra cosa. Sí, Yo o sea, es complicado. Eso, digamos, como bien decía Oscar, son cosas que no funcionan hacer. Que no funciona hacerlas de la noche a la mañana. Eso tiene unas implicaciones muy fuertes de todo índole, sobre todo económico, pero también del bienestar de las personas. Claro. Nuestra economía se basa no solo en unos productos, sino también en unas costumbres, en unas cosas que nosotros hacemos, la forma de cocinar, la forma de trabajar, de producir. Son implicaciones que se tienen que tener en cuenta a la hora de promover un cambio masivo como este tipo de cambio que se está proponiendo. uh-huh. Debe ser una transición muy científica, muy bien llevada, muy gradual, de tal forma que se evite que eso haga colapsar nuestro sistema energético y por ahí las otras cosas. Sí. No podemos hacerlo mal porque nos desestabilizamos. Sí. O sea, un destete muy rápido, ¿qué produciría exactamente en la sociedad a juicio de ustedes? No, es que definitivamente no se puede. Inclusive cuando uno ve los escenarios de las agencias internacionales, como la Agencia Internacional de Energía, aún a 2050, 2060, el carbón y el petróleo van a estar ahí. Sobre todo el tema del petróleo es complejo porque el petróleo no se utiliza solamente para transporte y producción de energía, sino del petróleo se extraen plásticos. Gas natural y petróleo se utilizan para producción de fertilizantes. Si nosotros no tenemos esos fertilizantes, ¿cómo vamos a producir los alimentos? Claro. Y es muy bien colocado lo que menciona Oscar de que petróleo no es solo energía, no es solo combustible, no es solo gasolina. Petróleo es la ropa que hoy en día tenemos. La mayoría de la ropa que las personas usan tiene un componente fuerte de plásticos, de poliéster sobre todo. Cosas que usamos, implementos para la salud, para el aseo, para el día a día en general. Productos que antes eran puros metales, hoy en día tienen una alta composición de plásticos. O sea, es muy complicado. De la noche a la mañana es inviable hacerlo. Es que además los mismos sistemas no convencionales necesitan el petróleo para funcionar. Por supuesto, necesitan el petróleo y la minería. Entonces, todo el sistema en el que se basa el suministro de energía a través de nuevas fuentes renovables requiere de materiales, requiere de ciertos productos que también son escasos, que también su extracción genera un impacto determinado. Y si uno se pone a seguir eso, analizando lo que se llama el ciclo de vida, pues se va a dar cuenta que este tipo de energía no son completamente limpios como se cree, como la mayoría de las personas se cree. Exacto. Entonces es una cosa bien compleja, muy, muy técnica, cuyo desarrollo e implementación, la hoja de ruta para implementar esa transición energética debe ser muy técnicamente desarrollada. Correcto. ¿En qué tienen metidas las manos o en qué masa en este momento? Oscar, cuéntanos. Bueno, yo he venido trabajando en escenarios de integración energética, precisamente de energías renovables, pero no solo para el sector eléctrico, porque el sector eléctrico es una parte, sino también para otro tipo de sectores, como el sector de transporte. Que de hecho es importante mencionar que en el sector energético en Colombia,
en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, el transporte termina siendo más importante que la generación de energía eléctrica. Okay. Porque en nuestro país la generación de energía eléctrica es relativamente limpia porque producimos mucha de esa energía a partir de centrales hidroeléctricas que tienen emisiones cero, ¿no? Sí. Para producir energía, porque como dice Aimer, si vemos el ciclo de vida, ellos también tienen unas emisiones de tipo indirecto. Entonces yo miro cuál es el efecto de toda esta integración de energías renovables en el sistema energético colombiano. Entonces el país tiene unos compromisos que hizo durante el Acuerdo de París y se supone que a 2030 se deben reducir en un 51% las emisiones de efecto invernadero. Entonces, toda esta hoja de ruta de transición energética debe definir claramente cuáles son las estrategias y pasos para lograr ese objetivo que tiene el gobierno. Desde mi punto de vista, la discusión debe ser fundamentalmente técnica. Hay un montón de cálculos que hay que hacer, hay un montón de parámetros que hay que considerar, como para que nos demos el lujo de dejar eso muy en el aire. ¿Sí? Sí. Porque, digamos, las implicaciones son importantes si eso no se hace bien. ¿Y qué tan realista es que para 2030 es, no? Ya tengamos... Es complicado, sobre todo porque ya hablamos del sector energético, pero la principal fuente de generación de gases de efecto invernadero en el país es todo lo que tiene que ver con el uso del suelo, asociado principalmente a la deforestación. Claro. Entonces se deben definir estrategias que reduzcan drásticamente la deforestación en el país y eso es un tema que es complejo, eso no es fácil de lograr. No, y además las talas ilegales encima de todo, pues que... Sí, todos esos componentes de ilegalidad hacen que sea bastante complejo. Y es complejo porque primero la falta de capacidad que tiene el gobierno. Y cuando me hablo del gobierno, hablo también de no solo a nivel nacional, sino de municipal, ¿sí? Y ahí para abajo, de ejercer un control efectivo de ese tipo de cosas, como las talas ilegales, como la minería ilegal, Claro. como tantas cosas que causan un impacto no sumado, no siempre sumado en el cambio climático. Y que a la larga van a generar unos inconvenientes muy importantes en todo este proceso. Y ustedes están exponiendo su granito de arena en estos estudios de fuentes renovables. No me acuerdo cuál de ustedes, creo que es Jaime, que está trabajando con el gradiente de salinidad, o sea, para las diferencias de salinidad en el agua y cómo se puede producir energía. Y en el que ahora nos cuentas, y en el caso de Oscar, lo tuyo es almacenamiento, ¿cierto? De energía, entre otras cosas. Sí, uno de los temas que yo investigo es el tema del almacenamiento, porque las energías renovables en algún momento, como son muy variables, es mejor tener un sistema de almacenamiento de respaldo que ayude a mitigar esa variabilidad. Sí, variables en el sentido que a veces no hay nubes, hay viento, no hay viento, entonces llega la energía y todo queda como... Exacto. Sí. Y el sistema nacional aquí funciona, se planea desde un día antes, entonces yo mañana puedo tener una estimación de lo que voy a producir en energía solar y resulta que al día siguiente ahí tengo una nubosidad impresionante que no me permite producir eso. Y el usuario final tiene que tener su energía, porque no le puedo decir al usuario, no, mira, lamentablemente no hay luz solar, entonces lo siento mucho. Hubo un huracán y te quedaste sin desayuno. Ese es uno de los problemas que tiene, digamos, que tienen las energías renovables, ¿no? Las energías como la eólica, la solar, es el factor de capacidad. Por ejemplo, las energías solares hoy, o la energía solar, perdón, hoy a nivel mundial en promedio está en un 15%. ¿Sí? De factor de carga, capacidad, que más o menos quiere decir que de las horas totales que puedo operar en el año va a producir energía alrededor del 15% de las horas que puedo. Imagínate. Y que si comparamos eso con con generación hidroeléctrica, por ejemplo, ahí es donde vamos a encontrar que para compensar un megavatio generado por energía hidroeléctrica vamos a necesitar muchos más de energía solar y un poco menos que la solar de energía eólica, porque tiene un factor de capacidad más alto, que está entre 30 y 50 más o menos. Sí. Pero que definitivamente eso nos muestra que reemplazar la energía fósil, la energía hidroeléctrica o lo que sea, aunque la hidroeléctrica idealmente no la queremos reemplazar, pero reemplazar la energía fósil es complicado, es difícil. Eso quiere decir que necesitamos multiplicar
por un factor alto, cientos de veces, la capacidad instalada de producción de energía por energías renovables. Ya. Y resulta que ese multiplicar por un factor significa más impactos, significa más demanda de recursos, que como dije antes, son recursos también finitos, son recursos escasos, que generan presión también sobre la naturaleza. Total. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Es un Sí. cálculo que hay que hacer. Es decir, como dicen en algunas partes, no existe tal cosa como un almuerzo gratis en Nueva York. Es lo mismo, bueno, aquí tampoco. Pero entonces, claro, en ese sentido lo que habría que hacer es atacar con todo. Es decir, varios sistemas al tiempo sin destetarnos ya para pasado mañana del petróleo, pero hay que seguir dándole por los laditos. Exacto, muy de acuerdo. La diversificación es Sí. de las cosas más importantes. Y sobre todo que nosotros nos enfocamos mucho en el tema de la energía eléctrica, pero ese no es uno de los caminos. O sea, eso hace parte de la transición energética, pero según las estimaciones, lo que nosotros podemos lograr con eso es una reducción de más o menos el 25%. Pero hay otro tipo de medidas como la eficiencia energética, que a veces no le prestamos tanta atención y termina siendo un aspecto muy importante también de la matriz energética, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros tenemos procesos, no solo aquí en Colombia, a nivel mundial, en industrias, en nuestras casas, que son muy ineficientes. Y eso es un consumo de energía adicional que nosotros pudiésemos ahorrar y donde no tendríamos que instalar tanta capacidad de otras fuentes de energía. Bueno, y entonces este potencial que tiene el río Magdalena para esta cuestión de energía a través del gradiente salino, ¿cómo es? ¿O es como cualquier otro río? No, el Magdalena, o más bien la confluencia aquí o desembocadura del Magdalena en el Mar Caribe, tiene el sexto potencial más grande del mundo No me digas. en cuanto a generación de energía por gradiente salino. En el país hay otros puntos propicios también, como la desembocadura del Atrato Claro. al Mar Caribe también. ¿sí? Sí. En el río Sinú también se puede. Pero ninguno de esos es tan grande como el del Magdalena aquí en Colombia. El del Atrato está más o menos en el 22 lugar. Y en otros ríos del mundo hay otros potenciales. Entre todos esos, el del Magdalena es el sexto. Pues con mayor razón hay que meter el diente, pero duro a eso. Sí, sí, claro. Yo creo que ahí hay una oportunidad importante para el país, Sí. para diversificar su matriz y creo que debemos aprovecharla. Y tú eres el investigador principal de ese proyecto en MinCiencias, además. Sí. Ahí tenemos también un equipo muy grande. Son 26 investigadores. Está aquí de la universidad está el profesor Oscar Álvarez también, el profesor Javi Zambrano está suscrito, tenemos 5 estudiantes de maestría en ingeniería civil, uno de ingeniería mecánica participó ahí, también una chica de ingeniería de la maestría en física aplicada, ¿sí? De maestría en ingeniería química en Medellín, también en la Universidad Nacional, del grupo de electroquímica y el grupo de oceánicos. Y aquí en la universidad hay 2 grupos de investigadores participando, que es el Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales, IDEA, que yo dirijo, y también el grupo de el GEO4, que es el Departamento de Geociencias. Solo funciona uniendo Claro, saberes y uniendo talentos. esfuerzos. Sí, ok, muy bien. Nosotros somos los ejecutores de un programa que comprende 3 proyectos y cuyo objetivo, o uno de sus objetivos fundamentales, es montar una plantica piloto en Bocas de ceniza. bocas de ceniza Ujú. de generación de energía de gradiente salino, que es la que se obtiene o se genera cuando se mezclan 2 masas de agua con diferente salinidad, como pasa ahí en Bocas de Ceniza, con el agua del río Magdalena y el agua del Mar Caribe. Claro. Entonces, ese tipo de energía, que también se llama energía azul y ahora más recientemente energía osmótica, Claro. lo que va a ayudar es a diversificar esa matriz energética. Cuando usted Claro. tiene muchas opciones de dónde echar mano, sus problemas se reducen a la hora de enfrentar un problema energético o su demanda energética. Y eso es lo que también hay que tener en cuenta, eso es lo que también se debe privilegiar. Sí. El camino es diversificar, ¿sí? Descarbonizar, por supuesto, diversificando al mismo tiempo. Correcto. Entonces, nuestro granito de arena consiste en este momento en eso. Además, esa tecnología de gradiente salino, Ujú. nosotros la estamos acoplando a la desalinización de agua de mar, yendo muy en la vía de lo que menciona Oscar, de la eficiencia, para que ese acople nos va a permitir
hacer más eficientes esos dos procesos. Esa sinergia que existen entre ellos dos nos puede hacer más eficientes esos dos procesos. Y esa mayor eficiencia lo que hace es bajar los costos de uno y otro. Me interesa entender un poco la parte de la tecnología. Yo sé que para desalinizar el agua se usa una membrana, Exacto. ¿cierto? Y entonces la parte del gradiente de salinidad es para obtener energía. ¿Cómo funciona? ¿Así parecido también haciendo pasar el agua por una membrana? Sí, sí. Hay dos tecnologías básicas para generar energía por gradiente salino. Okay. Una es la de ósmosis retardada por presión, que utiliza una membrana de ósmosis directa, como las que nosotros tenemos en el cuerpo. Nosotros en el cuerpo tenemos muchas membranas de ósmosis directa. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? En las células. La célula, la pared de la célula. Exacto. ¿Cómo le explicamos al público lo que es la ósmosis directa? Por ejemplo, las plantas para alimentarse, para tomar agua del suelo, utilizan membranas de ósmosis directa. Esa es, digamos, la esencia de ese tipo de membranas. Okay. Existe la ósmosis inversa, que es para desalinizar, que es un proceso contrario al otro. Ya, uno chupa y el otro como que suelta. Exactamente. Okay. Esa más o menos es la cuestión. Entonces, son dos membranas diferentes que funcionan diferente y que están en procesos diferentes. Pero ese es solo un proceso de los que se usan para producción de energía a través de gradiente salino. El otro es por electrodiálisis inversa, que no involucra presión, o muy poca presión, pero lo que involucra a cambio de eso es intercambio de iones. También como hace la pared de la célula. Exacto, pero con sales, por ejemplo. Sí. Tenemos sales, los componentes que tiene el agua de mar, que fundamentalmente son cloruro, sodio, magnesio, sulfatos, carbonatos. Básicamente eso. Ese intercambio pues genera energía. Genera energía en una unidad de electrodiálisis. Sí. Y en el otro lado, por la otra tecnología que es de ósmosis retardada por presión, lo que hace es que de un lado de la membrana se va a presurizar una corriente. Ya. Y esa presión que se produce ahí la podemos transformar en energía, porque esa puede mover un turbogenerador. ¿Y hasta ahora ustedes cuánto han logrado obtener, digamos? Bueno, estamos trabajando en varias cosas que tienen que ver con eso. Una es en la forma de acoplar esa energía, en cómo pretratar el agua para que estas membranas no se saturen rápidamente. ¿Sí? El agua del río Magdalena viene cargada de sedimentos, no tanto la del Mar Caribe. Y entonces hay que evaluar cuál es la mejor forma de quitar eso para que la membrana nos dure. Claro. ¿Sí? Sí, si no se tapona. Se tapona muy rápido y eso después es costoso. Sí, ¿sí? Claro. Esa es una de las cosas que estamos haciendo. Estamos evaluando también cuál es la mejor forma de acoplar los dos procesos. Okay. ¿Sí? Hay varias formas para hacerlo. Estamos también evaluando cuáles son los efectos ambientales, los impactos ambientales asociados con eso. ¿Sí? Sí. Y cuál sería la mejor forma de evitarlos o reducirlos. Generar recomendaciones para eso. Y la otra parte que estamos evaluando o realizando mejor, es construir un piloto. Aquí en la universidad tenemos 2 pilotos, uno de ósmosis retardada por presión, otro de electrodiálisis, el más reciente. Y en la universidad, los compañeros de la Universidad Nacional C de Medellín también están trabajando en un piloto de electrodiálisis únicamente. Bien. ¿Sí? Y vamos a construir uno para instalar en bocas de ceniza, que sería el primero de Latinoamérica. Ay, qué interesante. ¿Y qué tan grande es este dispositivo? ¿Me lo puedes un poquitico? No me lo imagino. No, es pequeño. Es para prender unos 10 bombillos de los de ahora. Ok. ¿Sí? Tecnología LED. de los que son 150 vatios. Sí. ¿Sí? Es relativamente pequeña, pero muy significativa. Pero ¿sí? pues de acuerdo. Muy significativo. Pero entonces tú hundirías este aparato debajo del agua en boca de ceniza, nada. ¿o cómo? No. En la superficie lo vamos a colocar en un contenedor. Tomamos agua del río y agua del mar. Ok. Y la enchuflan en la Exactamente. la membrana. Suponga que es una caja que tiene una entrada por un lado, otro por otro. Pasa primero por un pretratamiento. Quitarle todo el barro, quitarle etcétera. todo el barro. Sí. Y por una de esas salidas genera corriente y por otra salida pues el agua vuelve
Normal. al flujo natural. Por eso tú te referías antes a la parte ambiental, porque ese agua que vuelve al flujo natural a lo mejor está cambiada en sus propiedades físicas. Tiene algunos cambios y eso es lo que queremos evaluar con relación al medio que la recibe, claro. a cuáles Sí, que no son se, las condiciones. no se tire lo que a ella. Exactamente. Okay. Claro, ese tipo, producir energía mediante esa forma, pues en sí no genera emisiones. Obviamente hay que hacer todo este asunto de la evaluación del ciclo de vida para evaluar cuáles serían esas emisiones asociadas con llegar allá. Sí, ok, eso es el transporte. Exactamente, el transporte, la fabricación de implementos, de materiales y todo eso. Sí. Que es lo que a veces se suele obviar. Pero no es posible obviar. Esto tiene todo un costo de gasto energético. Eso Por sí, supuesto. no puede uno sacar algo de la nada, como Exacto. quien dice. Esas son las cosas que estamos haciendo. Y además de este proyecto relacionado con toda esta problemática, estamos comenzando a implementar un proyecto. Esperemos que consigamos fondos para eso. En conjunto con otros profesores. Está el profesor Jaime Escobar, está Marisa Duque y el profesor Camilo Montes. Sí. Un proyecto de captura pasiva de carbono usando rocas máficas. La idea es molerlas. Exacto. Y se ponen allí y ellas solitas. Exactamente, esa es la idea. Vamos a ver cómo nos va. Queremos Pues sí. estudiar esa posibilidad aquí en el trópico y generar pues información que permita más adelante aprovecharlo apropiadamente y que los tomadores de decisión pues tomen las decisiones que haya que tomar. Claro, hay que darles la ciencia, pero también empujar un poquito para que la entiendan. Y hay otras cosas en mente, por ahí una que quiero invitar a Pupo. ¿Cómo qué? A ver, invítalo. Es que queremos evaluar la posibilidad de reciclar litio de las baterías. Uy, eso sí De que las sería baterías importante. Hola. Claro, porque la batería tiene un impacto ambiental Claro. importante. Por Dios. Claro. No, y ahora sí que con todos los carros de Tesla y demás, ahora, mejor dicho, se nos va a acabar el salar de Uyuni, que es donde van a sacar tanto litio, pero si lo podemos reciclar, maravilloso. Claro, son cosas difíciles que hay que cranearlas. Pues Eso sí sería genial. esperemos que él le suene también. Le va a sonar, claro que sí. Seguro, y como ahorita tienes otras cosas entre manos que no nos has dicho. ¿En No, qué y andas? es que el tema de la electrificación del transporte es algo que ya definitivamente está en los planes de muchos países. Ya de hecho en Europa muchos países ya a horizonte 2030 van a dejar de producir vehículos de combustión interna, que son los vehículos que normalmente usamos nosotros. Pero eso tiene unas implicaciones importantes porque se tiene que mejorar la infraestructura. Y uno de los problemas que tenemos nosotros aquí en nuestro país es el tema de infraestructura para transportar esa energía eléctrica. Sobre todo en la costa, y que bueno, nosotros en el recibo pagamos esa falta de infraestructura, ¿no? Porque es algo que nos cobra la empresa de servicios públicos. Claro, total. Hay algo importante ahí y es que el tema de electrificación del transporte tiene un límite. Y es que vehículos de trabajo pesado yo no los puedo electrificar hasta ahora. Entonces todos los que son camiones de carga, transporte de carga, barcos son muy grandes o aviones y no se pueden electrificar. Ya. Entonces hay que buscar alternativas para poder volverlos renovables, que no dependan de combustibles fósiles. Una de las apuestas importantes que se está haciendo ahora es el tema de utilizar el hidrógeno. Y Colombia últimamente ha estado a la vanguardia en este tema y tiene unos planes, una hoja de ruta para producción de hidrógeno importante. Generalmente nosotros no somos generadores de conocimiento y a veces estamos un poco rezagados en el tema de innovación, pero en este tema de hidrógeno estamos haciendo una apuesta importante. ¿Verdad? Dos de las empresas más grandes de nuestro país relacionadas con combustibles fósiles como Promigas y Ecopetrol están haciendo apuestas importantes en temas de producción de hidrógeno verde, que es hidrógeno a partir de fuentes de energía renovables no convencional. Ok. Cuéntame más. Entonces, sí, la idea es que el hidrógeno se utiliza, además de producción de energía, para satisfacer la demanda de energía de este tipo de vehículos de trabajo pesado. Entonces, a 2030, 2050 se tienen unas estimaciones de cuánto hidrógeno podría llegar a producir Colombia a partir de fuentes limpias. Y la idea es que produzca, satisfaga algo de la demanda interna y además pueda exportar este hidrógeno. Sí, supe que eso sí que Alemania estaría interesada en comprarnos hidrógeno verde. Bueno, Sí. ¿y el hidrógeno azul qué es entonces? El hidrógeno azul también es un proceso de producción de hidrógeno, solo que este viene a partir de gas natural y se tiene involucrado una parte de captura de carbono. Ok.
Todavía hay unas restricciones tecnológicas en temas de seguridad que tienen que unas barreras que Exactamente, deben por ahí. superarse, pero la idea es que sea una de las opciones fuertes para ayudarnos a mitigar el impacto ambiental de todo este consumo de energía, ¿no? Claro, Pues- sí, tal vez una de las mayores preocupaciones es con la seguridad, ¿no? Sí. ¿En qué? ¿Por qué? Bueno, el hidrógeno es, digamos, por su Muy volátil. estructura molecular, Sí. es el átomo más pequeño Sí. que tenemos y él tiene una energía cinética muy alta y eso lo hace que sea tiene Explosivo. alta movilidad. Bueno, más también que eso, pero él tiende a fugarse muy fácil, ¿sí? Ok. Porque tiene altísima energía cinética, altísima movilidad. Y es por chiquito encima de y todo. es chiquito y por donde encuentre, por ahí se va. Ok, como el agua. Exacto, por ahí, peor que el agua, Ja. ¿sí? Por ahí se va. Y eso lo hace que sea, desde el punto de vista de seguridad, todo un desafío manejar el hidrógeno. O sea, contener esta pequeña bestia. Wow, qué interesante. Y más o menos eso, como la pelotica con la que jugaban en Harry Potter. La pelota lo... ¡Ah! El snitch. Dios mío. No, sí. Algo por ahí. No hay quien lo Es agarre. complicado. Y la cuestión de las granjas solares, tú me decías, Oscar, que hay un consorcio danés que está pensando hacer una granja solar, no, perdón, de viento. Eólica, sí. Sí, eólica, aquí enfrente, en Barranquilla. Sí, ¿En sí, dónde? aquí en Costa Afuera sería un sistema, se tiene estimado 350 megavatios, que es casi la mitad en términos de potencia. Pero de lo eso es que en cada uno de los motorcitos o no, todo. todo. ¿Y esto cómo se mide? ¿350 megavatios la hora, el día, el año? No, ¿qué? esto sería potencia, no es generación de Eso energía. está. Eso sería Ah. más o menos la Ok. mitad de la potencia que consume la ciudad de Barranquilla. Es Eh, realmente importante, sí. Pero total. Vea, el potencial aquí de energía, el potencial neto de energía de gradiente salino, Sí. aquí en Bocas de Cenita Sí. es alrededor de 780 megawatts. Ya, además. O sea, la diferencia de la sal es capaz de hacer más. Claro, Wow. claro, eso ¿No? es bastante. Y eso es nuevo, la gente no se imagina, todo el mundo habla de la energía solar, la energía de viento, pero esta cuestión de la diferencia de salinidades, También. eso no se la sabe mucha gente. Por eso le digo, es que también hay posibilidad de otros tipos de energía undimotriz, que es con las olas. Sí. La cuestión es diversificar. Sí, Que tengamos tantas opciones que no tengamos por qué preocuparnos a la hora de sufrir nuestra demanda. Bueno, ¿y ustedes qué opinan de lo nuclear? Yo soy ingeniero químico y entonces a mí me gusta. A mí me gusta. ¿Ok? Yo creo que sí, los desarrollos que se están realizando en energía nuclear con este nuevo tipo de producir energía nuclear, si esos desarrollos se consiguen, son exitosos, la energía nuclear para mí es el futuro real. Yo como que estoy de acuerdo, ¿sabes? Porque la gente, esto de que la energía nuclear es tan peligrosa, sí, no, porque sí, mejor dicho, la gente piensa en Fukushima y en... Tiene su riesgo. Ya, pero comparado con... Claro, igual sea, como dice Aimer, ¿no? Termina siendo a la larga un tipo de energía que es limpia, porque yo lo que hago es evaporar agua, que es mi fluido de trabajo, a partir de una reacción nuclear, de una separación, y entonces termina siendo una forma de generar energía que no genera gases de efecto invernadero. Exacto. El tema de la seguridad y el tema del manejo de los desechos es algo que ha sido una de las principales barreras. Correcto. Sin embargo, Europa ha dado un vuelco con respecto al tema de la energía nuclear, porque al principio lo que decían era, no, vamos a ir desescalando el tema de las plantas nucleares, Sí. pero ahora con la crisis de la guerra más les Rusia-Ucrania, vale. ellos dependen mucho del gas natural ruso. Correcto. Entonces, pues si yo necesito generar energía, necesito satisfacer mi demanda, bueno, y tengo la energía nuclear ahí, que es una opción, Claro. ¿por qué no irme por eso? Los franceses son muy adeptos a eso, ¿no es cierto? Ellos generan mucha Sí. energía a partir de centrales nucleares. De hecho, el Reino Unido depende mucho de esa energía de Francia que viene por las líneas que están ahí en el mar que los separa. Interesante, y está yendo al futuro, que no está tampoco tan futuro, el opuesto a la energía nuclear, que es la energía de fusión. No es romper el átomo, sino unirlo, ¿no? unirlo. Entonces, A esa me refiero que es, digamos, en mi concepto puede ser el futuro. sí, el proyecto ITER, que es enorme, Ese ¿no? es el proceso que hace el Sol. Si nosotros podemos controlar eso, los problemas energéticos en el mundo, Se pues acabaron. prácticamente que se acaban. Claro, estaríamos Se haciendo un acabaron. pequeño sol en la Tierra, Exacto. embotellando. Se acabaron. Pero eso es complejo, no es uno de los grandes retos de la No, humanidad, claro que es pero sí. complejo, sí. Pero si lo Pero- podemos lograr, Si eso es exitoso, vean,
Es que son procesos complejos y algo con las diferentes tecnologías que nosotros tenemos muchas opciones, pero muchas veces las limitaciones o restricciones tecnológicas hacen que sea difícil escalarlo. Entonces yo en celdas solares yo tengo rendimientos en algunas celdas a escala laboratorio que son muy altos, 50, 55%. Pero ya cuando los voy a escalar a una escala más grande de una granja solar, entonces tengo el problema, que el rendimiento máximo que yo tengo ahora es de un 20%. Claro. 21%. Y ese 20 o 21% que tienen algunas, o que muestran algunas celdas o algunos fabricantes y eso, a la hora de aplicarlo, como bien menciona Oscar, se diluye. Porque eso usted es más eficiente, pero lo tienes que vender más caro. Exacto. O se consigue más caro. Entonces ese ahorro que te ibas a hacer con la eficiencia, con un aumento de 2, 3, 5%, Sí. se diluye y Sí, entonces claro. termina la vaina igual. Bueno, pero ustedes en general son, digamos, son optimistas en general en cuanto a el país y el mundo, ¿o cómo ven este futuro inmediato y no tan inmediato? Pues yo sí soy optimista. Yo creo que las nuevas generaciones, pues ahora que yo le doy bastante clase a muchachos de una generación diferente, ellos están muy interesados en este tipo de temas y tienen una conciencia diferente a lo que se veía hace algunos años. Y yo creo que la conciencia de la gente termina siendo importante porque todos podemos aportar nuestro granito de arena. Pero también dependemos mucho de políticas públicas, ¿no? O sea, todos los años se celebran estas conferencias de partes donde se mira cómo hemos avanzado en temas de lo que se prometió en el Acuerdo de París y creo que vamos por buen camino. Sin embargo, creo que tenemos que pisar el acelerador porque si no, no vamos a alcanzar. Hay estimaciones de que lo que queremos, el objetivo de nosotros es no aumentar la temperatura global del planeta en 1.5 grados Celsius para fin de siglo. Y con todo lo que se ha prometido en el Acuerdo de París y todo lo que se revisa, las estimaciones es que igual vamos a llegar a 1.7 si logramos todo lo que está ahí, que ya es un reto de por sí. Sí. Si es parar el tren de carga que no se puede parar así de fácil. No. Exacto. Ese es un problema. Yo soy tal vez más realista. Ujú. Yo digo que esa meta no la vamos a lograr. O sea, igual eso se pasa. Sí. Sí, es posible. Pero lo que debemos continuar haciendo, lo que estamos haciendo, porque probablemente ese equilibrio o esa revisión se logre más adelante. Sí. Me parece que como el mundo es uno solo, la contaminación y los problemas ambientales no tienen fronteras. Definitivamente la actuación debe ser conjunta y coordinada. Ahí está tal vez el mayor problema. Esa coordinación y esa actuación conjunta prácticamente es inexistente. A nivel país debemos ser consecuentes y también tener continuidad en las políticas y más bien en su implementación, porque si vamos a estar subiendo y bajando, haciendo borrón y cuenta nueva, pues vamos a ir cuando hacemos el balance vamos a ir retrocediendo. Uno adelante, dos atrás. Exactamente. Ajá. Esas son cosas como básicas que tenemos que... Sí, y la cuestión cultural, ¿no? Finalmente, Claro. como para terminar de redondear las ideas, es algo que parece tonto, pero no es. Apagar la luz, usarla. Tengo entendido que Uninorte usa energía solar para algunos de sus... Sí, tenemos acá, hay 3 sistemas solares. Hay uno que es más grande, que es el que alimenta la nueva casa estudio. Creo que es alrededor de 12-13% de la energía que consume la casa estudio se genera ahí. Y como la universidad también realizó su medición de huella de carbono hace poco, ha definido una serie de estrategias. Entre esas están en los planes de la universidad montar una granja solar. Creo que va a ser de una capacidad alrededor de unos 3 megavatios, que va a satisfacer más o menos el 40% de la demanda de energía de la universidad. Qué bien. Y yo creo que otra cosa que hay que me parece fundamental es entender que todo está interconectado, todo está conectado. O sea, yo trabajo mucho en agua, pero también en la conexión entre agua y energía. Son cosas que se afectan unas y otras, o sea, existe como una simbiosis en esas cosas que muchos no hemos dimensionado y que no entendemos lo suficientemente bien todavía. En la medida que entendamos que esas conexiones vitales existen, vamos a poder controlar el proceso y avanzar realmente como se debe. Bueno, yo veo el vaso medio lleno, soy un poco como de ese, pero siendo realista como Aimer, entonces pienso que por lo menos cerramos en una nota como de confianza en la ciencia o de esperanza en la ciencia que nos ayude eventualmente a resolver las cosas. Si nos ayudó con el COVID, nos tiene que ayudar con lo demás. Claro, así es. Muchachos, los felicito por esta cantidad de investigaciones y proyectos y espero que cuando empiecen a avanzar volvamos a conversar. Claro que sí, muchas gracias. Ojalá aquí estemos reunidos nuevamente para dar muy buenas noticias.
¿sí? De los resultados de las De investigaciones. los resultados claro. de las investigaciones, de que esa iniciativa, por ejemplo, esa iniciativa de carbono en la que estamos Pupo y yo y con otros 2 profesores, Sí. haya avanzado más, que muchas empresas se hayan acogido, que hayamos podido hacer cosas juntos con las empresas e instituciones en pro de reducir esa huella de carbono. Yo creo que es Ojalá. importante para complementar lo que dice Aimer, y es algo que en el país creo que nos falta, y es tener esa comunicación y esos lazos de trabajo entre lo que es la empresa, la universidad, la academia y el gobierno Sí. un poco más fuerte, porque así es que se Soy Ángela Posada Swafford, periodista científica aquí en el podcast de Intelecta. Y resulta que hoy hablamos con Óscar Pupo y con Aimer Maturana. Y aprendimos cosas como las siguientes. Número 1, que el petróleo es mucho más que gasolina. El petróleo es ropa, son plásticos y son un montón de otros productos que ni siquiera nos imaginamos. Número 2, hablamos de hidrógeno verde y hablamos de cómo la diferencia de salinidad en el agua puede realmente producir energía. Como habrán adivinado, la charla es sobre energías renovables, transición de energía y todo eso que debemos estar haciendo, pero para antier. Bienvenidos al podcast Intelecta. Intelecta. Una de las estrategias de apropiación social del conocimiento que desarrolla en Colombia la Universidad del Norte para visibilizar la actividad científica de sus investigadores. Bueno, hoy vamos a hablar de energía, transición energética, huella de carbono, cómo está Colombia en materia de producir y gastar energía, qué nos depara el futuro. Para eso tenemos 2 geniales investigadores, Aimer Maturana y Óscar Pupo. Aimer, cuéntanos de ti, de tu especialidad, tus intereses. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Aimer Maturana Córdoba. Yo soy ingeniero químico de la Universidad de América. Tengo una maestría en ingeniería ambiental de la Universidad de Los